En Voces Reales creemos en el poder de cada historia. Los testimonios compartidos pertenecen a nuestros invitados y reflejan sus vivencias, experiencias y opiniones personales. Nuestro propósito es ofrecer un espacio de escucha, reflexión y respeto. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es maestra de profesión y una persona con un profundo espíritu filantrópico, siempre dispuesta a ayudar y a involucrarse en causas que benefician a su comunidad. Bienvenida a Voces Reales, a Sara Mireles. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por venir Claro. y por creer en este proyecto y darme pues este tiempo que vamos a estar aquí platicando. Es un placer. Bueno, estamos con Miss Sara Anderson Mireles. Así es. Entonces, cuénteme un poquito de quién es Sara. Muy bien, pues yo crecí aquí en Greeley toda mi vida. Nunca salí aparte de ir a vacaciones y hice mis estudios en la universidad para ser maestra. Mis dos papás eran maestros. Mi papá maestro de música por 31 años y mi mamá era maestra de educación especial en las primarias. Y pensaba que por ver todo lo que hacían ellos, que iba a hacer otra cosa, pero me ganó el corazón de ser maestra. Los niños siempre me ha gustado trabajar con ellos. Entonces yo estudié aquí en Greeley, Colorado, para ser maestra. Pero vi en el transcurso de que vivía aquí en Greeley, que necesitaba hablar español. Entonces siempre he tenido como esta interés de aprender otro idioma. Cuando yo crecía en Greeley, aquí realmente muy pocos idiomas estaba aquí en Greeley, entonces español era, yo vi cuando estaba haciendo mis prácticas que necesitaba hablar español para desarrollar bien mi profesión y practicar más bien y tener relación fuerte con los niños y con los papás y comunicar con ellos que necesitaba hablar español. Entonces, después que terminé la universidad, decidí ir a Chihuahua, México. Viví en una casa hogar por 9 meses con más de 120 niños y jóvenes. Y ahí tratando de aprender español de ellos y servir a ir un tiempecito y México me ganó mi corazón. Entonces 2 años después regresé por 6 años, de hecho, a Chihuahua, México y hice una asociación civil. Más bien, cuando estaba trabajando en la casa hogar, vi la necesidad de las jovencitas de 13 años a 18 años que estaban en una transición tan importante en sus vidas. Claro. Y realmente no tenían papás o familiares que podían apoyarlas en la manera que necesitaban. Entonces lo que hice yo es yo renté una casa ahí en Chihuahua, México y empecé a tratar ellas para que podían terminar su prepa y entrar a la universidad, porque la oportunidad para ellas era mínimo. Entonces lo que yo quería era darle la oportunidad de desarrollar bien en sus vidas, porque por sí mismas es muy difícil cuando un jovencita ha crecido en una casa hogar, cómo podía llegar a tener estas oportunidades. Entonces yo aprendí junto con ellas, yo tenía como 23 años creo en aquel tiempo, es muy joven. Entonces yo casi crecí en mi juventud con ellas y ahora, gracias a Dios, están muy bien, ya han terminado la prepa, la universidad, algunas son trabajadores sociales, diseños gráficos, varios profesionistas que salieron de este programa. Y ahí es también donde conocí a mi esposo Gerardo. Entonces vivimos ahí por 6 años y luego en 2011 venimos aquí de vuelta a Greeley. Entonces iniciamos nuestra familia. En el momento que usted toma la decisión de irse a esta casa hogar, a Chihuahua, ¿qué pasaba por su cabeza? Pues yo lo ¿Qué le impulsó a decir, voy a dejar mi comodidad? Porque pues sí es muy diferente una vida aquí a allá. ¿Y qué le impulsó a decir, me voy el tiempo que tengo que hacer? ¿Eran prácticas? ¿Eran para prácticas de su universidad? No, de hecho ya terminé la universidad, entonces era realmente para ir a servir y a aprender español, porque dije, pues la única manera que voy a aprender español es estar allá.
yo no soy muy buena alumna en el aspecto de sentar en un salón y aprender un idioma. Entonces dije, no, pues tengo que ir y estar con gente 100% de mi día, de mi tiempo, para agarrar el español. Entonces, nuestra iglesia tenía un ministerio ahí en esta casa hogar y siempre hay necesidad. Entonces, ellos tenían como 10 años, creo, sirviendo ahí. Entonces, dije, pues no, pues, ¿qué me cuesta ir a dar un año de mi vida antes que busco trabajo para aprender español y servir a personas que realmente necesitaban apoyo? Entonces es lo que hice, pero sí era otro idioma, otra cultura y realmente cuando estás tratando niños que han venido y jóvenes de lugar donde las familias no podían, por una razón o por otra razón, no podían mantener el niño en su casa, en su cuidado. Y no era por falta de amor, era por sus circunstancias tal vez, era por muerte, era por cualquier razón, ¿verdad? Que nadie espera tener su hijo en un lugar así. Realmente es un lugar que es casi una subcultura de la cultura mexicana también, porque hay reglas, hay maneras como tienen que cuidar a los niños y todo esto. Entonces sí era bien difícil. Yo lo veía como una aventura. O sea, realmente era mi mente. Pero me enamoré de esos muchachos y niños y el cariño que necesitaban y que ellos daban también. Pero era bien difícil, no voy a contar mentiras, pero era un trabajo tan especial de ver algo más grande, de una necesidad más grande que nunca había visto en mi poco tiempo, ¿verdad? De 23 años que viví, para ir a ver y servir a los demás. Y esa es como siempre ha sido mi misión en la vida, es servir a los demás. Si puedo dejar algo en la vida de alguien más, como muchos me han hecho a mí, es algo que es muy bonito y que el dinero realmente no te llena en ese aspecto. Entonces yo, pues era una bendición a ir a servir y también de aprender de la cultura mexicana, del amor que tienen las personas, de depender de Dios 100%, porque había días, imagínate, con 130 niños, que Claro. cuando la comida pensábamos que ya se acabó y de repente hubo una donación o algo así. Entonces era un honor a estar ahí y de hecho todavía tengo contacto con algunos de los muchachos, pues, perdón, ya están grandes, ya tienen 30 y tantos años y ya están desarrollando sus vidas. Pero era una bendición estar ahí a servir. Difícil, sí, porque tuve que aprender el idioma, la cultura. Siempre hay algo, un niño que necesita algo o una necesidad. Siempre, o sea, era trabajo de casi 24 horas por día, porque siempre con 130 niños, siempre hay algo, ¿verdad? Pero era una bendición estar ahí y estar con ellos. Qué, qué bonito. Pero vámonos un poquito más atrás Muy todavía. bien. La Sara de niña. Ujú. ¿Cómo era Sara de niña? Quiero conocer esta parte porque de verdad que me intriga Sí. mucho, porque hasta donde yo la conozco a usted, eh, siempre ha sido una persona justamente muy congruente en soy y doy, ¿no? Muy entregada, muy apasionada a lo que hace. A nosotros también como familia nos dejó una huella grandísima. Gracias. Si no han visto el episodio 1, vayan a verlo, ahí hablamos un poquito acerca de mis Mireles. Gracias. Pero ¿cómo es Sara de niña? ¿De dónde le nace la curiosidad por aprender el español? Porque antes de ir a México, ya nos decía usted, estaba esa espinita de aprender otro idioma. ¿Y por qué español? ¿Por qué ir a México pudiendo ir a otro lugar de...? ¿Tiene usted familiares mexicanos? ¿Tiene descendencia mexicana? No, nada. Creo que son dos cosas, Karen, porque son dos cosas que me han marcado muy bien en este aspecto. Y creo que lo que te estoy escuchando decir es servir a los demás y como por qué quería aprender español. La primera era mis papás. Son un ejemplo grandísimo en mi vida. La cosa que me marca en cuanto al servicio de servir a los demás me acuerdo muy bien, mi papá, una Navidad, él estaba parte de un grupo donde ellos llevaban como unas
canastas llenas de cosas para familias que por bajos recursos no podían tener una cena en Navidad y los niños no iban a tener regalos. Y mi papá todos los años iba a Navidad a varias familias con este grupo de hombres para regalar a los demás. Pero una Navidad llegó y dijo, ¿sabe qué? Encontré un señor, papá soltero, que tiene 7 niños. Y cuando llegamos a la casa para entregar el mandado, tenía una hoja en la puerta que decía que si no pagaba la renta lo iban a sacar. Y rompió el corazón de mi papá. Y nunca lo había visto así. Siempre es servicial, pero llegó a la casa con una compasión de ayudar. Entonces, me recuerdo muy bien, nos sentó en la sala y dijo, tenemos que hacer algo. Nos toca a nosotros hacer algo por esta familia. Vayan a sus recámaras, pues son niños, 7 niños de todas las edades. Mi mamá en la cocina sacando sartenes, cucharas, que necesitamos vasos. Y llenamos la camioneta y lo llevamos a esta familia. Y todas las vacaciones de Navidad, me acuerdo que nosotros íbamos a un hotel por 2 días. Y era lo máximo para nosotros, ¿verdad? Ir con nomás nosotros otros 4, a ir a una alberca, a pasar un tiempo juntos. Y mi papá dijo, yo siento que esta Navidad vamos a dejar de hacer esto por nosotros mismos para ayudar a esta familia. Y me acuerdo que con este dinero llevó a pagar la renta por esta familia, por este señor. Y esto me marcó mucho la vida en el aspecto de, hay veces que aunque nosotros queremos, no tenemos que tener para que alguien más en la vida puede lograr a tener techo, ¿verdad? Por otro mes más. Eso fue como que lo que me marcó en cuanto al servicio. El español, ya cuando estaba en secundaria, me llegó una niña a mi salón aquí en Greeley que no hablaba nada de inglés. Dijo la maestra, vamos a tener una nueva compañera, llega mañana, es de México. Y todos nosotros, ¿what? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que no habla inglés y cómo va a llegar a lograr la secundaria? Y me recuerdo muy bien, me puse como que si yo tuviera que ir a México mañana a estar sentada en un salón, ¿qué haría yo? O sea, no hablo el español, o sea, la cultura, ¿cómo va a llegar a salón a conocer sus maestros? Como me llegó mucho el sentimiento de estar en su lugar, ¿verdad? Entonces yo muy emocionada, pues la voy a ayudar, sin conocerla, ¿verdad? O sea, el siguiente día la conocí y yo empecé a enseñarle inglés. O sea, desde que llegó empecé a decirle las cosas básicas y me, me hice muy amiga con ella para ayudarla. Y esto fue cuando yo dije, no, pues si ella puede aprender inglés y habla español, ¿por qué yo no puedo hablar español? Y pues ya hablo inglés, ¿verdad? Entonces, ese fue como el granito, o la cosa que me llamó mucho la atención de hablar español. Y luego me tocó ya más adelante en la prepa de ir a un viaje misionera a Tijuana y empecé a, pues no, tengo que agarrar el español, ¿cómo voy a comunicar? Y ahí es cuando dije, no, pues algún día voy a ir a vivir en México un tiempo y gracias a Dios logró y me impactó mucho la vida. ¿Qué podría decir que es diferente para usted el salir y vivir 6 años? Porque es que es un cambio brutal. Sí. De verdad que es impresionante, mis respetos. Gracias. Que volvemos otra vez a lo mismo, salir de una comodidad, de algo que ya está establecido, de irnos a la aventura. Sí. Entonces se regresó 6 años allá y en esos 6 años que regresa otra vez, conoció a su esposo, Sí. al señor Gerardo. Uh-huh. Cuénteme cómo lo conoce. Quiero saber cómo lo conoce y cómo es que un mexicano se liga a una norteamericana. Muy bien, muy buena pregunta. Yo cuando llegué a Chihuahua la misión era un poco diferente, ¿verdad? En el principio, cuando estaba ahí, vivía en una casa hogar. Ajá. Entonces, lo que hice es empecé una asociación civil por las muchachas que yo conocí en estos tiempos, que ya estaban más grandes. Dije, pues, ya están en una etapa de su vida donde si no tienen el apoyo adecuado, hay miles de cosas que pueden hacer o ir que les llama la atención en vez de seguir estudiando, ¿verdad?
Entonces, yo hablé con algunos amigos que tuve allí, también con el DIF que cuida a los niños. Empecé a hacer como unas prácticas con unos viajes antes a conocer qué pasaría si abro una casa nomás para ellas. Pero ellas decidan a venir aquí, no que están obligadas, ¿verdad? Porque si ellas quieren mejorar su vida, realmente van a querer estar aquí. Bueno, ya atrás de muchas prácticas y muchas cosas que tuve que hacer, abrí una casa nueva, se llama Casa Nueva Esperanza, y 7 muchachas de la casa hogar donde serví ya estaban en este programa, donde les di, pues, híjole, muchas cosas, desde las dentista, cosas médicas. Trabajé con una psicóloga que también les dio terapias muy seguidas porque necesitaban ayuda y ella también me ayudó a orientarlas en cuanto a la prepa, en cuanto a la universidad. Pues cuando estuve ahí conocí una amiga, otra norteamericana, que estuvo trabajando en una escuela de inglés y ella era amiga con Gerardo, con mi esposo. Okay. Me tocó estar conviviendo con ella un tiempo. Y un día Gerardo pasó con otro amigo a la casa nomás a saludarla y ahí estuve yo, porque me dio, pues no tenía dónde vivir cuando recién llegué, ¿verdad? Entonces ella me dio chance a vivir junto con ella hasta que renté una casa. Y ahí es donde conocí a Gerardo. Entonces, pero yo sé nada, ¿verdad? Yo, pues mucho gusto. Pues yo tenía en mi mente todo el plan de empezar esta casa por las muchachas, o sea, todo lo que necesitaban, lo que incluye para hacer toda esta misión era muy grande, ¿verdad? Y yo sola haciéndolo. Entonces, conocí a Gerardo y me tocó a conocerlo en otras cosas más, unos eventos o fiestas y todo esto. Pero lo que me llamó mucha atención es que dijo, pues, ¿por qué estás aquí? Y lo conté, dijo, ¿y viniste aquí a Chihuahua a hacer esto? ¿Por qué? O sea, la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces dije, no, pues dijo, pues ¿conoces un dentista? Pues no conozco a nadie, pues apenas estoy llegando aquí. ¿Conoces una psicóloga? No, pues no. ¿Tienes doctores? ¿Tienes? Pues ya conociéndolo más y más, Gerardo conoce todo medio mundo en Chihuahua. Entonces él me conectó y ayudó. Y así empezamos nomás como amigos. Él me ayudó, pues fui a hablar con este dentista y ella le puede ayudar aquí. Fui a hablar con esta persona y me ayudó a ayudar a orientar porque conocía pues toda su vida ahí. Claro. Tenía muchos contactos y amigos que conocía. Entonces así empezamos como una amistad y ya poco a poco fue de que ya estamos ya 18 años, 19 años casados. Wow. Gracias a Dios. Qué bonito. Sí. Qué bonito. ¿Qué fuera usted lo que dijera, esto fue lo que me conquistó de Gerardo? Muy buena pregunta. Hay varias cosas, pero él es de gente. Su corazón es de, yo digo siempre, hay un dicho en inglés que no tiene ningún enemigo o no hay persona que no se trata como amigo. Entonces, él en cuanto conoce a alguien es su amigo y entonces siempre llega al corazón de las personas, o sea, toma el tiempo de escuchar, toma el tiempo de relacionar con ellos. Entonces, a parecer es muy serio, es muy chistoso. Entonces, llega muy bien como con las personas, lo lleva muy bien con las personas. Entonces, por eso, pues, conoció a todo medio Chihuahua, porque es muy amable, muy amiguero. Entonces, y también compartimos en el mismo misión el aspecto de nuestra vida, nosotros sentimos que es para servir a los demás. Entonces, es lo que traemos en común. Entonces, cuando él tiene una idea de, pues, me voy a ayudar a esta persona, no hay un choque entre nosotros porque yo sí sé, pues, si fuera yo lo haría lo mismo, ¿verdad? A veces es juntos, lo hacemos, servimos juntos. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. Tenía como el mismo corazón de ayudar a los demás. Ay, qué bonito. Sí. Yo me acuerdo mucho de usted y yo creo que entra en esta parte que usted menciona de esta dupla que hacen usted y el señor Gerardo, porque yo me acuerdo que cuando la conocí, sí llegó y se presentó, pero en algún momento sonó su celular y me dijo, te tengo que dejar
tengo que ir a conseguir un colchón, tengo que ir a conseguir un refrigerador, tengo que ir a conseguir... Me dio una lista de lo que tenía que ir a conseguir porque acababan de llegar una familia a la escuela de Maplewood y tenía que ayudar. No fue, quiero o a ver si puedo, tengo que conseguir. Y yo creo que ahí es donde entra su esposo, ¿no? Sí. Pues tenemos. Sí, así es. Entonces, cuando en el 2012 se regresan, usted empieza a trabajar como maestra, Sí. ya a ejercer lo que había estudiado. ¿Cómo es o cómo fue su primer día? De maestra otra vez, de nuevo. Yo, antes de ser maestra, era la entrevista, ¿verdad? En la escuela. Y me acuerdo muy bien, yo había estado en Chihuahua casi 6 años y la mayoría del tiempo en Chihuahua no hablaba inglés. No tenía muchos amigos que hablaban inglés. Yo todos los veranos venía a visitar a mis papás y por cuestiones de la visa de grado no podía venir a acompañarme todavía. Entonces yo venía nomás a visitar a mis papás y era julio cuando nos llegó las noticias de la abogada que Gerardo ya aprobaron su visa. Estamos en julio, le digo, pues soy maestra y están en vacaciones, pero entran en agosto. Tenemos 2 opciones. Voy y trabajo en, no sé, Starbucks, un café, o trato de conseguir un trabajo como maestra. Entonces, de hecho, había una posición de 4º grado en Maplewood. Y tenía unas maestras conocidas ahí que estaban trabajando ahí. Y le digo, pues les voy a marcar a ver si puedo aplicar. Llegué el jueves y el viernes era la entrevista. No tenía mis papeles listos, ni la aplicación, ni siquiera un vestido para entrar a una entrevista, ¿verdad? Entonces fui a esta entrevista, gracias a Dios el director en aquel tiempo me dio chance, aunque no tenía todo lista. Y hice mi entrevista y no hallaba las palabras en inglés. Como que se me fue las palabras en inglés por tanto que hablaba español, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ellos me contrataron. Entonces, cuando ya tuve que volver a Chihuahua por mis cosas, volver aquí porque en 3 semanas entré como maestra, ¿verdad? Entonces, era un shock cultural porque ya estaba en México por 6 años y ya volviendo a los Estados Unidos. Claro que era aquí donde yo crecí, pero parecía otro mundo para mí, porque 6 años afuera a vivir otra vez. Entonces era un shock de entrar como maestra, un shock cultural de mi misma cultura. Le dije, pues en 6 años una cultura cambia mucho. Claro. Greeley, de hecho, en aquel tiempo cambió, en el lapso de tiempo que estuve en Chihuahua hasta cuando regresé. Greeley abrió las puertas de esta ciudad a muchos inmigrantes de muchos países. Entonces cuando yo fui, Greeley 6 años antes, la mayoría de la gente, si hablaban otro idioma, era español, la mayoría. Cuando llegué ya vi creo que 30 idiomas o más en Greeley y ahora son 80 y tantos. Sí. Entonces cambió mucho. Entonces entrando en un salón nuevo, la cultura, y luego ya que los mismos alumnos eran de diferentes culturas, era un shock. Pero gracias a Dios creo que Chihuahua me preparó por todo esto. ¿Por qué? ¿Qué se me apagó? Pero gracias a Dios Chihuahua me preparó por eso, viviendo en una casa hogar, las aventuras de cómo aprender el idioma, era como me preparó mucho de entrar a este salón a trabajar con los niños. Y también era de conocerlos de nuevo, porque yo crecí, pero era un lapso de tiempo que no di clases, era ya casi una nueva generación de alumnos, ¿verdad? Entonces era adaptarme y también estábamos en medio de cuándo podía llegar Gerardo y terminar todo de su visa y todo esto. Entonces era un año difícil, pero de mucha bendición, porque ahí es cuando empecé a ver qué tan diferente era Greeley y era realmente mi corazón a servir. Como dices, mi corazón es realmente a trabajar con las personas de otros países. O sea, es lo que me encanta, es lo que me llama la atención, es donde es mi corazón.
Cuando empieza a trabajar, yo supongo que empieza a haber casos difíciles. Sí. Porque a veces yo desde el punto de ser mexicana tenemos esta ideología muy arraigada en México de, ay, se va al norte y así, así, facilísimo. Y llega uno aquí y es otra historia, es bien diferente. ¿Cuál fue el caso que usted más recuerda de esos primeros años que le arrancó una lágrima? Hay muchas. Hay muchas qué tristezas, ¿verdad? Que rompe el corazón. Me ha tocado varias familias que uno o dos de los papás han sido deportados. Esto sí rompe el corazón, ¿verdad? Porque mi misión también, aparte de servir a la gente, es ver las familias completas. Porque yo no me puedo imaginar si alguien de mi familia cercana tiene que estar separado, ¿verdad? Y es una cuestión de que los que más sufren son los niños, ¿verdad? Porque es un shock, es un cambio drástico en su vida. Entonces, eso sí es algo que me ha costado mucho a ver y cómo seguir apoyando de los dos lados, ¿verdad? Claro. El papá o la mamá que fue deportado y también ya estamos hablando de que ya funcionando papás separados, ¿verdad? Y sin querer, o sea, no fue su decisión, ¿verdad? Eso ha sido uno de los más difíciles. Me ha tocado también familiares que han perdido un hijo y esto caminando con ellos con este tiempo que nunca estaban esperando, ¿verdad? Y no lo merecen. Y cómo caminar con ellos y sentar con ellos. Y más bien cómo tratar a sus hijos que están todavía en mi salón, que tienen que llegar todos los días y ser un alumno y hacer sus trabajos, claro, siendo que su hermanito ha fallecido o algo así. Entonces, eso ha sido uno de los casos más difíciles. Al contrario, uno de los mejores ha sido que me ha tocado y he tenido el privilegio de escribir cartas por medio de migración por papás para demostrar cómo son papás que realmente están entregados a esta comunidad de su familia, vienen a la escuela a apoyar a sus hijos, les interesa el estudio de sus hijos. Y he tenido la oportunidad de escribir cartas por migración también como maestra, ¿verdad? Ajá, claro. Y no soy la única, o sea, otras personas también, y hemos visto estos casos arreglados. Entonces, ese es algo también que veas que puede ser algo gratificante, algo sí, gustoso, ajá. Claro. Entonces, y también los cambios, como usted dice, o sea, cuando la diferencia, yo digo a los niños, yo sí entiendo lo que es ir a otro país a vivir y aprender un idioma, pero donde no puedo entender es, esto fue mi decisión personal. Yo decidí ir. Y por los niños que están sentados en mi salón, ellos no han tenido esta decisión. Vienen porque sus papás quieren mejorar, como usted dice, ¿verdad? Sus vidas aquí. O salir de casos difíciles de campamentos de refugios de otros países. Entonces los niños no querían venir, aunque su mundo allá puede ser muy difícil y batallan para encontrar algo de comer diario. Es su cultura, es su idioma, es su familia. Dejan personas atrás en sus Claro. historias, ¿verdad? Entonces, yo les digo, esto no conozco este aspecto de que yo tomé la decisión, ustedes no tomaron la decisión. Pero ya que están aquí y no tuvieron la oportunidad de tomar esa decisión, ¿qué es lo que vamos a hacer para seguir adelante? ¿Cómo podemos ver las oportunidades? No porque aquí es algo mágico, como usted dice. A veces Claro. dice que es el sueño americano. Sí. He escuchado que es la pesadilla americana, ¿verdad? También, porque es difícil Claro. a vivir aquí, ¿verdad? E ir al norte no significa que todo Va a llegas con funcionar. casa y todo funciona y vas a tener un trabajo y ganas muchos billetes, ¿verdad? No Claro. es así. Entonces, yo también he visto cómo han logrado y las familias, y mi respeto, porque es difícil. Entonces, lo poco como yo puedo hacer es ayudarles a sacar una cita médica o leer una hoja que les llega de migración y traducirlo para que entiendan lo que es su siguiente paso, o darles un ride para ir al consulado, algo así, para que ellos, es un pasito chiquito tal vez en su vida que ni siquiera puede ser que recuerda, ¿verdad?
pero es el paso que necesita en este momento para que sigan adelante, ¿verdad? Ahorita que ya toca términos de migración, Sí. sé que también está en otra asociación de aquí de Greeley. Hemos compartido a lo mejor este espacio con el señor Don Orange. Ajá. Saludos. ¿Qué la lleva a tomar también la iniciativa? Supongo que son todas estas experiencias, pero puede dejarlas allí, como dice usted, a ayudarles en lo que pueda, en lo que es traducir la carta, ayudarles a dar el siguiente paso. Pero ya entrar a esta asociación, porque esta mujer me dice, es una asociación así, es una asociación. Pero si yo les cuento, ha estado, yo creo que actualmente, usted dígame si miento, está en al menos 5 asociaciones. Si no son asociaciones, son grupos que ayudan a servir, yes. Así es. ¿Son 5 o más? Más o menos. Entonces, ¿qué la lleva a tomar ahora el impulso de estar en Immigrant Hub? Sí, pues Immigrant Hub, Esperanza de Inmigrantes, es una asociación que es una asociación que ayuda a la gente en cuestiones de algunos casos, porque no pueden llevar todos los casos, pero algunos casos de migración. Entonces puede ser un cambio de dirección, porque aquí tienes que reportar cuando cambies de dirección. Puede ser renovando la residencia. Son varios servicios que dan, ¿verdad? Y proporcionan a la gente. Y DACA. La ciudadanía, ayuda para la ciudadanía también. Entonces, cuando yo veo, lo que me llama mucha atención es, número uno, soy muy amiga con el Don Orange, que gracias a Dios él agarró esta oportunidad, vio esta oportunidad y en la forma que tenemos que servir a la comunidad. Mire, cuando yo tengo niños que están faltando clases para manejar hasta Denver y volver de Denver, y son varios veces que tienen que ir, ¿verdad? Por cuestiones de poner sus huellas, de llenar una solicitud, de estar en su cita, y no están sentados en mi salón por 5, 6, 7 días por año, porque tienen que ir hasta allá. Y ahora tenemos esto aquí en Greeley, que sus papás no tienen que sacarlos de la escuela. Ellos pueden ir a la cita aquí, encontrar la ayuda aquí, y no tienen que ir hasta Denver. Y que es más accesible a las personas, ¿verdad? Muchos vienen y no tienen carro. De hecho, hay unos, por ejemplo, algo que yo aprendí en estos años, si estás aplicando por asilo, de cualquier país, asilo para venir a los Estados Unidos o aquí mientras que estás dentro del país, no deberías tener un trabajo, no puedes tener una licencia para manejar. Entonces, ¿cómo van a ir a una cita? Claro. Si no pueden manejar y no tienen dinero para ir, ¿verdad? Entonces, son cosas que muchos no se dan cuenta del procesamiento de algunas de las cosas en cuanto a migración, ¿verdad? ¿Cómo van a ir? Entonces, ahora lo tenemos aquí en Greeley. Entonces, yo, por ejemplo, puedo darles un ride, o mi esposo les da un ride ahí, o alguien pueden ir en camión, o pueden agarrar un Uber y ir, y está mucho más cercana y accesible. Entonces, por eso es una misión muy bonita que es mucho más accesible. Cuando nosotros podemos dar cosas a la gente, a nuestra comunidad, aquí mismo donde ellos viven y donde necesitan este servicio y no tienen que manejar tan lejos, sus hijos están seguros en la escuela, no tienen que faltar. Imagínense si estás haciendo otro tipo de procesamiento, a pedir permiso de trabajo para ir. Es una cuestión de que si vas a tener trabajo mañana o no, porque muchos trabajos no te dan permiso. Entonces, aquí ya pueden acomodar las citas aquí mismo en Greeley, ¿verdad? Y es mucho más de nomás hacer un procesamiento. Creo que te ha tocado a servir ahí con ellos. Sí. Es un lugar donde hay gente que realmente quiere escuchar las historias de las personas. Y aunque no podemos como asociación tal vez arreglar el asunto, podemos orientarlos qué es su siguiente paso, ¿verdad? Sí. Entonces, hay cuestiones de que ha habido personas que realmente no hay manera de darles una manera para quedar aquí en el país, pero hemos conectado con otros países donde pueden ir.
o tienes un familiar en Europa, vamos a ver qué es el procedimiento, si pueden aplicar por ti allá. Entonces es algo mucho más grande de lo que uno se ve, ¿verdad? De lo que uno podría imaginar, sí. Sí. Ay, qué interesante. Y en este transcurso de estar aquí y allá y ayudar, ¿cuál ha sido, o más bien, qué edad ha sido para ustedes la más fácil como de ayudar? ¿Adultos o niños? Todos, ¿no? Depende, ¿verdad? Porque depende de la situación. Entonces, a mí me encanta, por eso doy toda la mayoría de mi tiempo a niños, ¿verdad? Me encanta trabajar con los niños porque muchas veces en el trabajo que tengo yo, porque yo no soy, para que sepan, yo no soy maestra de salón, soy maestra de apoyo de inglés. Entonces, yo tengo un poco más flexibilidad de llegar y trabajar con alumnos. No porque no trabajo, es diferente trabajo, ¿verdad? Yo estoy animando, escuchando los muchachos. O sea, por ejemplo, los niños que llegan en kinder tienen, aunque no hablen inglés, ahí están con ganas, ¿verdad? Ahí están y quieren participar. Pero cuando llegas a un país, cuando estás ya 9, 10, 11, 12 años, es una etapa mucho más difícil. Es una etapa medio difícil en cualquier país porque son preadolescentes, Ya sus la mera emociones. biología. Sí, Sí. y luego tienes que aprender cultura, idioma, un salón, un sistema de escolar que es realmente muy diferente de donde vienen, de su país y todo eso. A mí me da el tiempo de escucharlos y entenderlos. A veces dicen, pues, ay, maestra, sueña con mi mamá. Le digo, pues, mijo, o sea, hay que seguir adelante. O sea, viniste aquí, pero estás aquí, vamos a sacar la oportunidad de aprender un poco de inglés, pero no quiero. Bueno, pues, si no quieres, pues, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues, mecánico. Pues yo te veo aquí en Greeley, en el mismo pueblo donde estás ahora, como mi mecánico. Y puedes comunicar conmigo en español y yo contigo, pero mi mamá viene yo recomiendo a mi mamá que conozca un buen mecánico, pero ella no habla español. Pero tiene la confianza porque yo te conozco, ¿verdad? Ay, pues sí, tengo que aprender inglés, ¿verdad? Para ayudar a tu mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verla animar y motivar a los alumnos de que pues sí puedo, aunque no quiero, aunque es muy difícil? Y vemos todo, ¿verdad? Vemos la alegría, vemos las lágrimas porque extrañan sus familiares. Veamos que es bastante duro para ellos, pero es lo que más me gusta, es trabajar con los niños. Y claro, sí puede ayudar a los papás en el camino también, pero me encanta trabajar con los niños porque es una etapa donde puedes todavía formar su perspectiva en la vida y aprendo tanto de ellos. O sea, ellos te enseñan porque te van a decir tal como es, ¿verdad? Sí, no tienen filtro. No tienen filtro todavía. Y es algo bonito, ¿verdad? Porque a veces digo, ay, pues tan fuerte, pero es lo que ellos piensan. Y puedo ver ya por qué batallan en el salón o por qué hablan bastante o por qué están muy calladitos. O sea, puedo ver su personalidad y su desarrollo también. Qué bonito. Usted ha también dado clases para adultos en formación en inglés, desde principiantes a intermedios. Y no conforme con eso, porque yo empecé yendo con usted a las clases en la escuela de donde estaba mi hija, pero después me lleva a la iglesia a aprender también en inglés. Y ahí ya fue más diferente porque ya estás muy envuelto, ya estás muy inmerso con personas que realmente no te hablan español. que es muy duro y que llegas y te sientes muy chiquito, pero usted, Katy, quienes me han dado a mí apoyo y clases, hacen que te sientas cómodo, que a pesar de que estén estas personas que no hablan inglés, perdón, que no hablan español, podamos conectar y conectar de una manera también pues personal, ¿no? Bien bonita. Yo de ahí conozco a mi super amiga Mirna, entonces yo la adoro con todo mi corazón, Sí. pero ahí fue donde se hace
este junte de todas las culturas, pero sin un sentirse juzgado, ¿sí? Ujú. Entonces, qué bonito también, y le admiro mucho Gracias. esta parte de que sí la veo que tiene muchísima tolerancia, muchísima paz, que le apasiona el estar con niños, como que se recarga de esa energía, pero también la veo muy centrada ayudando a que existe esta unión, porque también enseña clases de español. También les dio clases de español a adultos. Ujú. Y que después de estas dos clases de inglés y luego la de español, nos reuníamos y era Ujú. como, pues, a ver, tú que hablas solamente inglés, háblame en español, y los que hablan español, hablen en inglés. Y entonces, creo que fue esa idea, ya usted me dirá si no, Ujú. con la misma que se fue a Chihuahua, de decir, para aprender español necesito estar inmersa en la cultura, en el lenguaje, en el día a día, estar escuchando, escuchando, escuchando. Y trajo esa idea y lo hizo a nivel, pues, grande, muy, muy, muy grande. Ujú. Porque somos muchos los que salimos de esa clase con ganas de más, Sí. ¿no? Y que ya es cuando usted entra y dice, bueno, a ver, ya llegó a esta etapa a su fin, ¿qué te parece si te vas ahora a otro lado? Y entonces yo le agradezco Ay, muchísimo, porque gracias, día a Karen. día siempre fue su guía, la de Mirna, la de Miskati, de decir, ¿y si le calas ahora ya? Vamos, y casi casi era como niña chiquita agarrada de la mano, y vamos, tienes que conocer este lugar para que puedas aprender más. Sí. Entonces es bien grato Mm. conocer personas como usted, Gracias. que uno no se siente juzgado, sino entendido, escuchado, visto, ya Ujú. desde ahí. Porque también está la otra parte, ¿no? Que es como de, te doy todo el apoyo, aquí está todo. Pero ni aunque me lleven ya no tiene caso. O por una u otra situación ya no existe ese impulso. Así es. Quiero que me cuente también, ¿cuántas veces ha recibido el galardón a mejor maestra del año? Ay, no. Pues yo todos los días, porque los niños no me animan tanto, no. No, gracias por la pregunta. Eh, sí me he ganado una vez. Aquí en Greeley, gracias a Dios, nuestro distrito donde trabajamos, ellos reconocen maestros que están dando algo extra, Ujú. tal vez por sus alumnos. Y a mí me echaron mi nombre, no sé quién, hace 2 años atrás y sí gané para las primarias. Pero no hago mi trabajo y creo que me conoce bien por los premios o por un trofeo, por algo así, ¿verdad? Yo, como dice usted, y gracias por sus palabras de ánimo y aliento para mí, porque también me anima mucho, ¿verdad? Porque este trabajo sí es bien cansado. Pero yo me animo porque yo crecí en Greeley y era hasta como la secundaria cuando conocí a alguien que no se veía como yo, que no hablaba como yo. Y era como no un shock, pero era algo como que, ay, pues hay otro mundo allá más allá, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, y creo que con sus hijas también, viviendo ahora aquí, nunca van a conocer mis hijos un día cuando no conocieron personas de otras culturas. Y el mundo que estamos viviendo hoy en día, hay tantas cosas que podemos ver por las noticias feas, ¿verdad? Y tanto político y tanto cosa. Pero siempre digo a mis hijos, nosotros no tenemos control de esto. Siempre Claro. va a haber. O sea, yo creo en Dios, yo creo lo que dice la palabra de Dios, que siempre va a haber eso. Pero ¿qué es nuestra respuesta? Puedo estar aquí viendo las noticias con coraje,
por lo que está pasando o puedo marcar la diferencia en la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, es la decisión que yo he tratado de enseñar y demostrar y como ejemplo a las demás personas. Trato de siempre invitar a alguien conmigo con que sea mi hijo o otra persona o otra maestra. Trato de abrir los ojos de mis compañeros también en la escuela. Venga conmigo, vamos a ir a dejar un mandado en la casa con este alumno. Y abran sus ojos porque si no hemos salido de nuestro confort, Claro. nuestra casa, nunca vamos a ver esto hasta que ya es demasiado tarde. O puede ser como dices, o sea, las personas, la razón por qué hice, como dice, las clases de adultos, era para que hay gente que han vivido aquí en este pueblo por 80 años. Y aparte de ir a ver a alguien en Walmart cuando están comprando mandado, nunca han tratado a una persona que no vive el mismo vecindario, misma vida que ellos. Y yo digo, siempre puedo aprender y hay tanta bendición, porque yo no veo que yo soy mejor o menor de otro, ¿verdad? O sea, siempre puedo y tengo algo de aprender de los demás. Y con esta mentalidad he visto tantas cosas en mi vida que son de ánimo, de bendición, de agradecimiento por lo que tengo, por lo que no tengo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos y ver las circunstancias de otras personas, aunque sean mejor que las nuestras o peor, podemos ver y sabemos cómo reaccionar cuando nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Y podemos ver cómo puedo orientar y ayudar a los demás. Y yo he recibido mucho más, creo que lo que yo he dado, o sea, en ver papás logrando de cómo manejar la vida aquí o sacando su licencia para manejar o mi favorito es ir a bodas, quinceañeras, o sea, ver los alumnos y sus papás crecer y unidos como familia. Entonces, yo digo que es algo tan importante de enseñar y también por eso mis hijos pues no tienen opción en nuestra casa de no ver esto y no vivir Claro. este tipo de estilo de vida. Y esto, de hecho, ellos son los que ya me animan a mí. O sea, yo eso es, ay, no, estoy bien cansado. No, pero ¿no viste la necesidad, mamá? Y a mí ya me están sacando, ¿verdad? Claro, tengo el privilegio también de conocerlos a los dos, a sus dos hijos, y sí me he topado con estas ideas también de ellos de, oye, pero acá está faltando esto, Sí. ¿no? Y a veces entre ellos chocan porque, no, pero ya les puse aquí, no, pero tienes que poner más. Sí, sí, así es. Pero sí. Claro, qué grande experiencia y qué privilegio, otra vez. No solo tenerla aquí, sino tenerla en mi vida, en esta parte de mi vida. No, gracias. Entonces, antes de empezar una pequeña dinámica que le tengo especial para usted. Ah, muy bien. Yo en algún momento que empezó todo esto de la bulla con la parte política y de migración, detenciones y todo, me sentí tan orgullosa de haberla conocido cuando usted dijo, bueno, estaba escrito en inglés, pero más o menos la traducción es esta, ya me dirá si sí o si no. Yo soy capaz de recibir una bala por mis niños, porque no voy a permitir que migración, el hielo, se los lleve o rompa más familias. Entonces fueron esas palabras que dije, ay, todavía me pongo chinita, Sí. todavía me pone chinita la piel, porque digo, es que qué mujer que sea tan aguerrida de decir, no, aquí no van a entrar. Porque era en esta situación, creo, en donde iban a permitir investigar a los niños y a partir de ahí, pues saber sobre el estatus legal de los padres. Entonces, la escuela de Maplewood fue una de las que se cerró a decir, no, de aquí no van a sacar información. Y yo estaba como yo me sentía pavo real. Ya no estaba mi hija en esa escuela, pero yo sí decía, están segurísimos ahí, ¿no? Tenía la certeza de que pasara lo que pasara, ustedes como profesores iban a estar ahí. Así es. Mire, o sea, nosotros en las escuelas públicas aquí recibimos los que se inscriben.
y es mi trabajo a darles lo que ellos necesitan mientras que están conmigo, ¿verdad? Entonces yo no puedo escoger, pues a ti entras y a ti no, y tú te portas mal, entonces no entras aquí. Todos vienen. Entonces mi trabajo, aunque sea difícil o casos difíciles, es de proteger y hacer lo mejor trabajo que yo puedo por sus hijos. Porque yo como mamá, por eso mando a mis hijos, ¿verdad?, a la escuela, para agarrar su educación, para estar protegidos ahí en un ambiente donde ellos pueden crecer y aprender y tener oportunidades, ¿verdad? Entonces, aunque no tenemos, como te he dicho, no tenemos el control de lo que está pasando allá, ¿verdad? Yo sí puedo hacer lo que yo puedo hacer. O sea, y si todos estamos haciendo lo que necesitamos hacer y lo que es correcto y bien por los demás, así los niños y las familias van a estar protegidos, ¿verdad? Entonces, no es mi trabajo de ver de dónde eres o de qué papeles traes o de por qué estás aquí. No, esto no es mío. O sea, si Dios permitió algo, aquí están y aquí estamos en una oportunidad de servir y enseñar. Pero sí, esto sí, y todavía, pero no creo que estamos tan ciegos de ver que no está pasando todavía, ¿verdad? Es mi trabajo de ayudar y de que nuestra comunidad está bien, ¿verdad? Entonces es algo difícil porque es tristemente lo que está pasando, sí está difícil, pero yo tengo que proteger a mi comunidad, ¿verdad? Yo espero lo mismo por mi familia y creo que todas las familias es lo que quieren, ¿verdad? Es lo mejor por sus hijos. Claro. Cuando hablamos de comunidad, ese fue un shock bien diferente de venir de México y escucharlo aquí. Porque decimos mi comunidad. Aquí ya es muy indistinto. Aquí es muy, muy visto el que las personas trabajen por la comunidad, justamente por este bienestar que dice. Yo no lo entendía hasta que me invitan al voluntariado y me dicen, a ver, vente, es que vas a ayudar a tu comunidad. Y no lo entendía, no lo entendía. Y llego, empiezo y digo, esto es comunidad. El servir y ayudar a las demás personas en las dudas, en lo que podamos y esté en nuestra posibilidad de hacer. Esto es ayudar a mi comunidad. Esto es regresarle algo de lo que yo he aprendido de aquí. Y eso me costaba mucho entender, porque pues a lo mejor en México nuestra comunidad es como decir, bueno, pues la comunidad nada más es donde vivo. Pero lastimosamente sí hay separación de grupos, que yo creo que donde quiera. Pero sí se ve más aquí la parte de, no, vamos a apoyar más a la comunidad como tal, sin buscar estos grupos específicos sino está abierto a quien quiera y se acerque a. Y es sí. Es un shock bastante grande y hasta ahora también que lo expresa también digo, es que sí, estoy en lo correcto, sí sé ya que es más o menos comunidad. Yo digo, al contrario de eso, cuando yo fui a Chihuahua, yo yendo para allá, ¿verdad? Yo crecí aquí sirviendo mi comunidad, ¿verdad? Mis papás me lo pusieron como ejemplo y todo esto, y he estado desde joven trabajando por varias causas en nuestra comunidad. Pero lo que mi cultura, faltó era la relación y amistad. No sé si te ha tocado a ver, en nuestro mismo vecindario sale y a veces ni hay vecinos afuera. Sí. Lleva mucho tiempo para conocer un vecino. Entonces, yo digo el contrario de esto en otros países, lo que me conozco es México, ¿verdad? Porque es lo único donde he vivido. Me costó tanto que venía la vecina y tocó y quería pasar a la casa y me acuerdo un amigo de Gerardo vino y a la casa y ni le di paso a la casa porque pues aquí es como que saludas afuera y muy bien y me dejaste esta cosa y ok, nos vemos.
Y me costó mucho porque somos sí ayudamos a nuestra comunidad, pero de invitar personas y tener una conexión, relación más profundo, es bien difícil por nuestra cultura. Entonces, al contrario, en lo que lleva mis amigos y la cultura mexicana, es que eres amigo desde el principio y aquí es tu casa y aquí vas a venir y vas a comer con nosotros y tuve que aprender eso. Al grado de que mi esposo me tuvo que decir, oye, pues aquí la cultura es, tienes que darle paso y ofréceles un refresco, agua, algo, ¿verdad? Y aquí puedes vivir toda tu vida realmente, por lo menos que es un amigo muy querido, compañero de trabajo, no pasa eso. Entonces creo que la comunidad, en cierta forma, en otros países, se forma entre el vecindario. Claro. Porque conoces a las personas, han estado viviendo ahí, tal vez tus papás vivieron ahí y tú creciste ahí. Pero sí es cierto, como dice usted, Karen, que aquí es como que como no hay esto, la manera que la cultura aquí ayuda es en la comunidad, por decir, en eventos o causas más bien especiales para la persona. Y creo que ambos son necesarios, ¿verdad? En nuestras comunidades para que seamos. Sí. Me acuerdo cuando regresé de Chihuahua, compramos una casa y estábamos ahí como, creo que teníamos 4 meses ahí y alguien tocó la puerta. Empecé a llorar, sin querer llorar. Y abrí la puerta y era la señora Martínez. Yo di clases a su hijo antes de irme a Chihuahua y estuve llorando. Maestra, ¿qué te pasó? ¿Por qué está llorando? Le digo, pues estoy llorando porque alguien tocó mi puerta. Pásale. Y me abrazó. Dijo, ay, estás extrañando Chihuahua, ¿verdad? Le digo, sí. Porque tuve que, era algo que, y todavía, porque es parte de mi cultura que no puedo quitar 100%, tengo que esforzarme. Porque, pues, y la vida está mucho mejor a vivir así en este tipo de comunidad también, ¿verdad? De tener gente que pasa por la casa y sin querer y sin saber antemano y todo esto, pero es algo muy bonito, pero creo que requiere los dos, ¿verdad? Porque hay causas como lo que estamos viviendo ahora que necesitamos apoyar a nuestra comunidad. Y siempre le digo a los papás, si les enseño cómo ir al banco de comida a recoger su caja de comida, esta información ya no se queda con usted. Porque yo no puedo hacer esto por 100 familias. Lo que pasa es que usted ya le toca a la siguiente persona que necesita ayuda. Usted les explica. Usted le toca venir con ellos, enseñarles cómo. Porque si yo, como no sé si el dicho es en español, pero si puedes darle el pescado, el pez a la persona. Pero si no le enseñas a pescar, claro, siempre que tienes que estar sirviendo, ¿verdad? Y haciendo las cosas por ellos. Entonces, cuando las personas ya pueden aprender, pues ya corre la voz y ellos ya tienen la oportunidad a volver algo a su comunidad, ¿verdad? Y de una manera distinta. No lo entendía. Ve qué tan nutritiva fue esta plática, porque no entendía yo eso. Volvemos otra vez. Es que mi ejemplo más claro es Mirna. Sí. Yo la primera vez que los invité fue para un 15 de septiembre. Entonces, ellos llegaron y fue como muy extraño también para ellos, como de, wow. En muchas personas que he conocido ya, sí me dicen, es que no me gustaría ir como a México porque es muy peligroso. Ahí pasan muchas cosas, lo que vemos básicamente en las noticias. Y digo, bueno, sí es cierto, sí es cierto. Pero también les entra esta dudita de cuando me conocen y dicen, ¿y cómo es esto? Y ya empiezo a explicar, porque a mí me encanta, yo creo que me va a entender, dice usted, de la forma contraria, de uno se siente más mexicano cuando sale de su país. Oh, sí. Y usted tal vez se sintió más americana cuando salió de su país. Se siente más, se me va la palabra, se nacionaliza uno más de decir, no, es que yo le estoy ya repartiendo esta cultura a personas que no la conocían. Y entonces llego a veces a la casa de Mirna con pozole, con enchiladas, con algo que he hecho
Y Mirna es como de, ¿por qué traes comida? ¿No? Sí. Y es muy extraño, siempre es muy grato verla y Sí. llegar y que diga, gracias, están deliciosas. Pero sí fue un choque también de, ¿por qué traes comida? Me recuerdo cuando invitaste a Mirna y Dennis a venir a su casa la primera vez. Me texteó Mirna, me invitó Karen a su casa. ¿Puedo llevar unas galletas horneadas? Le digo, claro que sí. Lleva Claro. un postre. Pero qué bonito, ¿verdad? A conocer una cultura y una familia y tener ya una amistad tan profundo y entender uno a otro, ¿verdad? Porque yo digo que cuando podemos amplificar nuestro mundo y perspectiva de las cosas, siempre es algo bonito, ¿verdad? Claro. Entonces, Porque ya tenemos otra experiencia, porque vamos avanzando y aprendiendo a la vez. sí, y en confianza decir, pues no entiendo esto de tu cultura, ¿me puedes explicar? Y como dices, pues con orgullo, ¿verdad? O dudas, pues ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué así? Pero podemos explicar y entender nuestros puntos de vista un poco más, ¿verdad? Sí. Bueno, le tengo una dinámica. A ver. Estuve preguntando ahí y me contestaron y me mandaron algunos mensajitos para hacerle preguntas. Con esas preguntas hice una pequeña dinámica. Vamos a sacar la libreta del terror. Ah, muy bien. La bauticé hoy. Me hicieron muchas, fueron varias. Entonces, también les agradezco allá que estén activos, participando, enviándome sus mensajitos. Una de las más comunes que pasa en México es que se nos salga en plena clase decir mamá en vez de maestra. ¿Le ha pasado aquí? Claro que sí. Y yo les digo, si me quieren decir mamá, está bien. Yo tenía también esa duda porque decía, bueno, mamá va con maestra Sí. en esta parte. Me han dicho abuela. Para que sepan. ¿Qué? Pero sí, porque es el nombre que los niños dicen lo más constantemente, ¿verdad? Y no me ha pasado. De hecho, tenía una alumna que me decía su white mom. Ella era de África. Ajá. Y dijo que su mamá era su mamá, pero yo era su mamá blanca, Oh. güera. Ujú. Y le digo, pues si me quiere decir esto, está bien. Y hasta la fecha me tocó a verla este año a jugar básquet ya en la prepa. Y todavía tengo un post-it que me dio y todavía lo guardo en mi escritorio porque con mucho cariño me decía su mamá güerita. Qué bonito. Y excepto. A ver, la siguiente. Completa la frase. Lo que más me gusta enseñar es Lectura. lectura. Sí. Me gusta mucho enseñar lectura, cómo leer. Y al grado más me gusta es kinder. Porque ellos, puedes ver el crecimiento en ellos, es tan rápido, porque están tan listos, pero están aprendiendo sus sonidos y luego forman los sonidos y juntan los sonidos y forman palabras. Y es como, si ustedes pueden venir a mi salón a verlo, es algo de tan felicidad que me da, porque vean y leí esta palabra, es una palabra, leí la palabra. Es con tanto gusto que los niños ¿Lo hacen? lo hace. Es como que, digo, siempre hay un foquito aquí que puedes ver que prendió porque les dan tanto gusto, como que no piensan en lo que están haciendo y no entienden lo que están haciendo. Y de repente, leí la palabra cat, dice cat, ¿sí? ¡Ay, es una palabra! Entonces, lo que más me gusta es lectura, porque es tan bonito ver los niños a crecer y cómo avanzan. Y cómo van descubriendo las cosas. ¿Cuál es su momento favorito del día? Ay, híjole. Yo siempre he dicho que nunca jamás quisiera dar clases a niños de kinder. No porque no los quería, nomás era, ay, es tanta energía porque son pequeños y es su primera vez en la escuela y ahora me encanta kinder. O sea,
entro, no porque no quiero los otros grados, pero traen tanta energía y todo para ellos es algo nuevo. Entonces no es como que, ay, no quiero maestra, no, quieren hacer todo. Entonces es lo que más me gusta. Pero otra parte de mi día que me gusta mucho es yo me pongo en el pasillo cuando los niños están entrando a la escuela y sencillamente estoy saludándolos. Y vienen, me abrazan, me chocan la mano y yo les puedo dar un poco de ánimo por su día. Si los veo tristes, los puedo cercar y darles un abracito y decirles, pues ánimo, mijos, o sea, vamos y puedo ir después a checar cómo están. Entonces, a mí me encanta esta parte del día también desde el principio del día para nomás ver, es como un termómetro, ver cómo están. Entonces, puedo ir ya después, me ha tocado de, ay, un niño está batallando con algo que jamás hubiera dicho a su maestro y necesito ir a hablar con ellos o dar más apoyo. Entonces es como la manera de que puedo checar cómo están los pollitos, ¿verdad? Y cómo van. Genial. Entonces me encanta el principio del día nomás porque todos necesitamos un buen saludo, empujo y ánimo, ¿verdad? Para empezar nuestro día. Sí, claro, claro. Ya lo empieza uno de manera diferente. Esta me gustó mucho. Si pudiera tener un superpoder que utilice en la escuela, pero no en su vida diaria, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Como maestra siempre quiero ir al académico, ¿verdad? Que los niños que no entienden algo, que puedo hacer algo mágico. Pero esto no es. Porque si hago esto, se quita el proceso para ellos. Entonces, lo que más me gustaría saber, creo que, no sé, es no leer mente, pero leer emociones. Oh, ok, porque y más con personas que han venido de trauma o de cosas bastante difíciles. Algunos de nosotros, incluyendo a mí, soy muy bueno de encerrarme en mis emociones y no demostrarlos a los demás. Entonces lleva mucho tiempo o práctica para sacar todo, ¿verdad? Que a veces en la escuela no tenemos el tiempo porque es matemáticas y luego siguiente hora es esto. Entonces lo que a mí me gustaría tener, el superpoder, sería de cómo leer las emociones para ver cómo puedo enseñarles mejor. Ay, qué bonito. Gracias. Qué bonito. Yo creo que lo ha venido aprendiendo, yo creo que lo ha venido perfeccionando, porque ya como la escucho ya alcanza a distinguir, mira, a este le pasa algo. Entonces, pues yo creo que ya lo tiene. Pensé en otro, no puedo tener dos, entonces ya es el poder de entender todos los idiomas. En nuestra escuela tenemos 25 idiomas. 25 idiomas diferentes. Ajá. Entonces, pues hablo inglés y español. Entonces, por los recién llegados, imagínate llegar a un país y México y Estados Unidos tiene, de hecho, algunas cosas en común, ¿verdad? Palabras en común, tiendas en común, o sea, en cierta forma hay muchas personas aquí que hablan español, pero imagínate venir de lugar de África que es cultura 100% diferente. Entonces, esto sería otro poder de poder hablar todos los idiomas de mis niños, de mis alumnos. ¿Tiene un Duolingo? Sí tengo, pero para aprender 25 en esta vida va a ser muy difícil. Sí, yo digo que el inglés es difícil. Sí, ¿verdad? Había otra. Si pudiera convertirse en un animal, ¿cuál sería? Mi animal favorito es el elefante. Siempre me han encantado los elefantes. Son más listos de que uno piensa, pero como que disfrutan la vida. Yo soy muy activa y siempre mi mente está corriendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y creo que los elefantes son más relajados, disfrutan la vida, son bastante grandes y tienen una presencia muy llamativa para mí, pero son muy inteligentes. Han hecho muchos estudios de ellos y son bien listos. Pero como pasan y disfrutan la vida. Y es lo que necesito a veces, es calmarme y disfrutar la vida. Claro, yo creo que también eso le está enseñando, ¿no? Te gusto, imítame un poco. Sí. Y que aparte también, dato curioso de los elefantes, también a la hora de que alguno de ellos fallece,
tienden a tener un ritual. Sí, y Entonces, viven en comunidad, de hecho, claro. o sea, no son animales solitarios. Ujú. Entonces forman su comunidad. Y otra cosa que creo que las mamás, las hembras, cuidan a los demás niños también, o sea, los bebés. Entonces viven en comunidad, no viven solitarios. Bueno, ya ahí checó. Digo, Sí, ¿verdad? sí hay varias cosas. ¿Cuál es su comida favorita mexicana y cuál es su comida favorita de aquí? Ok, mexicana, me encantan los chilequiles o enchiladas ¿Verdes o rojos? rojos. Ok. Ujú. Y de aquí, se me hace que tiene que ser un postre. Me encanta pie de manzana, pero tiene que ser caliente, con poquito nieve. O Oh. cheesecake. El cheesecake, me encanta el cheesecake. Ok. Ujú. Es que aquí saben hacer muy buenos postres. Los postres sí, Sí. es lo que sí tenemos ya más o menos dominados. Son muy ricos los postres. Sí. Bueno, ya esta ya no cuenta tanto, porque dice, ¿has enseñado a estudiantes que hablan más de 5 idiomas? Más de 5. Creo que en máximo es 4. Tenemos alumnos y es una perspectiva muy importante porque vienen algunos alumnos de otros países que es muy común que hablan 3, 4 idiomas fácil. O sea, hablan su dialecto tal vez y luego el idioma del país nacional, aprendieron inglés. Entonces creo que 4. Y tengo unos que entienden un poco de otros idiomas, por ejemplo, algunos hablan árabe por su religión y luego hablan 2 o 3 otros de su cultura y luego el inglés. Y todavía quieren aprender más. Y dicen que los más idiomas que llevas es más fácil de aprender. Sí, dicen Cada que ya vez como más. que le agarras el hilito Aunque sean bastante diferentes. sí, a irlos aprendiendo. Sí. Ok. ¿Cuál es su palabra favorita en español? En español. Y no sé, ustedes me tienen que decir porque a lo mejor repetí uno mucho. A ver, díganos. Se me hace que los más difíciles, no sé si es una palabra, pero me acuerdo muy bien lo que me marcó cuando estaba aprendiendo español. Es como algo que tengo grabado aquí. Me recuerdo el frase, se me cayó. Yo dije, ¿por qué se me cayó? O sea, el vaso se cayó. O sea, ¿cómo que se me cayó? O sea, ¿quién tiene la culpa? Me costó tanto de entender esta frase en español que tuve que llevarlo con una maestra de español para que me explicara. Y era bilingüe, entonces me podía explicar en inglés. Pues en inglés ustedes echan la culpa al objeto, ¿verdad? No que, o a la persona que lo tiró, no que el vaso lo hizo, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien que no lo escuché y entendía, pero no podía repetirlo y salirlo de la boca. Siempre me salió mal. Lo decía como está dicho en inglés, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien esta frase. Era como me tuvieron que explicar la razón por qué se dice así. Entonces ese es el que más me queda grabado. Lo que uso más es a lo mejor o sea. O sea. Chica fresa. La última, pero no menos importante. Si regaña a sus hijos, ¿en qué lenguaje lo hace? ¿En español o en inglés? ¿Y cuál es su preferido para regañar? Muy interesante, pero porque me recuerdo muy bien, Gerardo y yo tuvimos esta conversación antes que nació Elías, el más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no queremos que ellos piensen que regañamos en un idioma y que no le gusta este idioma. Por ejemplo, si regañamos en español, no queremos que ellos piensen que el español está feo porque lo estamos regañando. Entonces yo digo que depende de la circunstancia. Pero todavía me llama la atención. Por ejemplo, si tengo que llamarles la atención y estamos con personas que hablan puro inglés, a veces lo hacemos en español para que la gente, para no darles vergüenza. Pues
pero ahora que está más grande, ¿por qué no le dijiste en inglés enfrente de todos en vez de español? Los echan de cabeza. Sí, ajá. Entonces, los dos, lo regañamos de los dos. Pero muy buena pregunta, pero pensamos en esto. No queremos regañarlos en inglés y luego no quieren el inglés ni siempre en español porque no van a querer el español. ¿Usted sabe groserías o malas palabras? A nosotros como mexicanos nos gusta echar madres. Ajá. Son raras las gentes que no, son raras y escasas. Las gentes que no, pero ¿usted sabe alguna grosería? Sí, casi no los utilizo. O sea, no es en mi vocabulario, ¿verdad? Pero sí tengo que, pues los alumnos en la escuela cada vez en cuando. Y depende de los países donde vienen, porque hay unos países como Honduras o Guatemala que en español es una grosería, pero por ellos no es grosería, es palabra común y no es pesado, o sea, pues. Entonces, a veces tengo que, hasta esto he tenido, pues él es de Guatemala, entonces no cuenta. O él es de acá, o no cuenta. O hay unas palabras en español que no son groserías, pero en otros países están ofensivas, ¿verdad? Entonces, hasta esto es una lección de aprender entre ellos. Lo que más me gusta es que los niños lo dicen a casa, le digo, vamos a hablar a sus papás. Y luego hablamos a los papás, pues maestra, no sé dónde está aprendiendo esas palabras. Le digo, pero aquí en la escuela yo no estoy enseñando este vocabulario, no. ¿Yo qué? Pero no, pues yo nunca, casi en inglés no los uso, trato de no usarlos en español, más porque por nuestros hijos. Pero qué tema interesante acaba de tocar. Aunque sea el español, cambia de diferentes. Yo siempre lo decía, específicamente en México tenemos palabras que usamos más en el sur, bien diferentes a las que se usan en el norte, a las que se usan inclusive en el centro, pero ya irnos para abajo, sí cambia. Sí, así es. Cambia mucho. Ajá. Entonces, también es esta parte de decir, espérate, pero pues, ¿qué no significaba esto? Uh-huh. Mira, qué y hasta los acentos. O sea, yo tengo todavía, lo pueden escuchar y nunca me va a quitar el acento gringo, por decir en mi español, que he aceptado, que siempre voy a tener. Pero, depende de dónde son. Tenemos unos amigos venezolanos que estamos orando por su país, lo que está pasando. Sí. Me ha rompido el corazón lo que está pasando allá. Pero cuando empiezan a hablar y a hablar recio, es como otro idioma. Entonces depende. O sea, si yo me hubiera ido a otro lugar a aprender español, a lo mejor batallaba a entender español de otro lugar. Pero tan bonito el mundo, ¿verdad? Que sí, hasta en esto hay tanto diferencia. En idioma y en acento. Claro, en algún lugar escuché donde decían, si los dedos de las manos no son igual entre sí, uh-huh, ni de una ni de otra mano, no podíamos esperar que todo fuera tan así igual, es. ¿no? Tan parejo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándome. De verdad que esta plática fue tan sabrosa. Me encantó. Ya sabe lo mucho que la admiro, lo mucho que la estimo. Yo esperaría que más adelante volvamos a tener otra. Claro, me ha encantado. Igual, con la cámara o sin la cámara. Sí, vámonos por un cafecito o algo. Muchas gracias por estar aquí. No, y gracias por la invitación. Fue de un honor estar aquí. Me ha encantado ver su familia, cómo ha crecido, cómo ha ajustado a estar aquí. Y gracias por el tiempo y por las preguntas también de los seguidores, ¿verdad? Y ojalá que entendieron todo, pero gracias por la oportunidad. Y si no, que nos dejen comentarios. Ándale, sí. O aprendan inglés, ¿verdad? También. O que aprendan inglés. Hace días me dijo mi sobrino ahora que dice, es que a veces me hablan en inglés muy rápido y para traducir cuesta trabajo. Sí. Cuesta mucho trabajo. Entonces le digo, dijo, y mi mamá luego a veces no entiende que me cuesta trabajo. Y le dije, ¿sabes qué? Dile, para la siguiente le dices a tu mamá
Mami, si te interesa mi traducción, aquí está. Y si no, aprende inglés. Así es. Sí, ¿verdad? A ver qué cuesta más trabajo. Sí, así es. Pues muchas gracias. No, muchas gracias, Muchas Karen. gracias por estar aquí. ¿Su asociación todavía está activa? ¿La que está en Chihuahua? No, ya lo cerramos. Ok. Ya las niñas, bueno, las muchachas ya, mujeres ya crecieron y sabíamos que era tiempo de venirnos para acá. ¿Está su hijo haciendo teatro? Sí, el mayor le encanta teatro. Invítenos a ver la obra, si mal no estoy, Matilda. Sí, por los que están aquí, está en Johnstown, que es como media hora de aquí. Es un teatro, creo que es el único teatro que todavía sirve cena antes y luego es como, se llama Dinner Theater, es un teatro de cena. Okay. Comes y luego veas la producción, pero está en Matilda, el musical. Ha encantado estar ahí, es un teatro profesional, entonces es su primer trabajo a los 12 años. Genial. Y ya abrieron su primer show ayer y está hasta el 30 de agosto más o menos. Y puede comprar si van a candlelighttheater.com, ahí pueden comprar boletos o llamarlos. Tienen 2 grupos diferentes de niños, por si quieren ver a Elías Mireles. Él está en el grupo azul y pueden ir a verlo y disfrutar. Es un show que tiene tanto enseñanza. Genial. Sí. Iremos. Yo me comprometo a ir. Ay, gracias. A ir a verlo y ahí le vamos. Yo creo que va a estar ahí por ahí usted. En algunos, pero si le toca 25 producciones este verano o más, entonces no puedo ir a todos, pero me dices cuál día vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias por estar otra vez nuevamente aquí. Gracias a ustedes por mirarnos. Espero nos dejen su comentario. Recuerden que deben de ser más de 3 palabras para que el algoritmo les cuente el comentario y para que yo lo alcance a ver. Muchas gracias. Suscríbanse si no lo han hecho. Déjenos su like. ¿Quiere que la sigan? No, yo estoy bien. Y menos por la calle. Síganme en redes sociales como Karen Rangel Romero. Abrí TikTok, síganme también ahí como Karen Rangel y síganme en este canal. Gracias por vernos, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Ay, gracias. Qué divertido, Karen. Gracias. Me encantó. Sí. Gracias por la oportunidad. Ay, los quiero mucho. Ay, yo también.